¡Abordaje, zánganos malolientes! ¡Que ya va a zarpar la nave de los locos! Bienvenidos a la nave de los locos. Aquí Ricardo Villanueva reportando la cubierta. Amiguitos míos, ¿cómo están? Muy bien, amigo, muchas gracias. Muy divertido esta tarde de sábado que estamos grabando. Ojalá un día podamos mostrarle a la gente que nos ve el contenido que se queda grabado pero que no sale al aire, ¿no? Lo que se ha cortado o los previos de los programas o alguna que otra junta que se ha grabado estaría muy cagado. Se pasarían de verdad riéndose de nosotros un muy buen rato. Con nosotros. Y con nosotros. En el mejor de los casos, pero la verdad es que... En el mejor de los casos. Sí, la verdad es que yo lo dudo. A menos de mí, si se ríen de mí no me voy a ofender, ¿no? De mí tampoco. Entonces, amigos, desde aquí Jesús Betancourt, para quien no me conoce. Para quien ya me conoce, también soy Jesús Betancourt. Estoy desde cubierta de la nave de los locos. Muy contento de saludarles. Muy bien, amigo. Y de este lado, Mel Ortiz también, saludándolos y muy contento también de estar con ustedes, con mucha risa antes de entrar. Y bueno, con mucha duda también. Amigos, ¿de qué vamos a hablar? Pido la palabra, capitán. Adelante, por favor. Por favor. Antes que nada, yo quiero también agradecer a esta parte de la tripulación de la nave que está encargada de qué, amigos, de este, que no es como tanto el contenido de estos programas, pero sí por lo menos que queden bonitos y muy chingón, y hasta la producción, Angie y Dani allá atrás de los barriles. De quien vamos a poner foto, si están de acuerdo, ¿no? ¿Qué tema tan interesante? ¿Lo hice bien? ¿Tendrá eso que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy? Yo creo que sí, y les voy a decir por qué. Porque ahorita que justo preguntabas hacia dónde navegábamos el día de hoy, decidimos salir sin rumbo fijo, pero siempre, hermano, en el horizonte hemos encontrado que hay una tormenta a la que inevitablemente vamos a llegar. Nos viene encima. Y es una tormenta de las más peligrosas, de las más interesantes, de las más entretenidas incluso, de las más graciosas, de las más tristes, de las más... pueden ser hasta ominosas, yo creo. Es una tormenta de contenido, amigos. Así es, el contenido es lo que nos va a llevar hoy hacia sus aguas. Me dijiste tormenta y me espanté. Porque es tu X-Men menos preferido. No, y no quiero que se pongan palabras en mi boca. Ni ninguna otra cosa. Ninguna otra. Si yo no estoy de acuerdo. No, sino que al hablar de una tormenta, pues pareciese que aparte de una tormenta de contenido, son muchos temas a los que hay que enfrentarnos, ¿no? Por supuesto. Creo que es tan amplio ese abanico de posibilidades como amplia es la tormenta, ¿no? Una directamente proporcional a la otra. Yo no puedo evitar pensar que en este tema estamos viendo el tema de temas. En esta tormenta estamos viendo así como los temas de los temas de los temas, porque hay mucho contenido. Y después de ese contenido, quiero empezar, amiguitos, a preguntar ¿qué es el contenido, no? No. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? No. ¿Qué hace apto un contenido o no? Yo quiero empezar como por esta vía, no sé si les gusta. Pero ¿de qué contenidos nos estamos refiriendo? Creo que más bien habría que andar primero en justamente lo que dice Mel, ¿no? Del asunto de la amplitud del tema, para saber por qué precisamente cierto contenido, si es que se le puede clasificar, no es apto o lo es para cierto propósito. Yo creo que el propósito es algo muy importante en el contenido, porque cuando tienes un contenido sin propósito no es contenido, es simplemente información que está ahí en algún lugar, pero hasta que no se le da un propósito, ya sea de comunicar o de mostrar algo, no tiene ninguna característica de lo que pudiera ser un contenido. Okay. Entonces, la gente, ¿quién crea el contenido, no?
ahí la pregunta creo es, por ejemplo, nosotros hacemos contenido porque queremos que nos escuchen. Esto es una mentira, yo creo que tiene las personas que hacen este tipo de cosas que la gente tiende a seguir, como música, alguna expresión del arte, que diga que lo hace para sí mismo y nada más, estoy casi seguro de que miente. Eso está muy interesante, ¿no? ¿Por qué tendría que haber una relación de ese tipo, ¿no? Entre esa relación de lo que uno hace con los otros, ¿no? Porque el contenido no, pues yo estaba pensando, un contenido no es si no tiene como algo que lo contenga, un contenedor, ¿no? Claro. Qué interesante, esa relación entre el contenido y lo contenedor es como muy interesante, ¿no? Así es. Entonces, ajá, por favor. Es que entonces estamos de acuerdo que no cualquier tema puede ser contenido. Ahora estamos diciendo como el sustantivo o como el verbo contener, güey, ¿no? Porque entonces la información es información hasta que algo la contiene, y la contiene como una especie de vasija en donde se le entrega al consumidor final, ¿no? Que somos nosotros los que recibimos esa información ya, digamos, procesada. La materia prima sería la información, y después de cierto proceso de a lo mejor de limpieza o de pulido, llega hasta al consumidor final y ya es un contenido. Sí. De producción. Es que yo veía, por ejemplo, aquí también lo que decía Mel, ¿no? La responsabilidad social que puede llegar a tener el que hace contenido, la persona que crea ese contenido, o que obviamente este tema lo va a enfrascar en esa vasijita. Uh-huh. O sea, eso también tiene que ver con por qué medios se está, pues, propagando este contenido. Así es, ¿no? O sea, ya no quiero tocar aquella cosa que inevitablemente vamos a llegar ahí, pero está chistoso porque tú remaste hacia allá con el argumento de quiero hablar de lo apto y de lo no apto, güey. Y creo que vamos justamente a tocar otra vez el tema que Ricardo no quería tocar, que es el de la... Voy a dejar que lo digas tú, amigo. El de la... Sí, por favor. No quiero decirlo. Empieza con Zen. La Zen. Sontle. Exacto, muy bien. Claro. La Senzontle. La Senzontle. La Senzontle, güey. Entonces, la Senzontle. Costa Senzontle. Yo iría a Costa Yo viviría ahí. Si fuera un lugar como para quedarse. Sí, para quedarse a vivir. Para quedarse a vivir, coño. Para quedarse a vivir. Claro que sí. Entonces la Senzontle se ejerce desde... ¿Por qué? ¿Dónde más has escuchado tú esa frase? Sí. No quiero dar explicación alguna de eso. Así que continuemos. No, porque no es contenido. No es contenido. Es contenido apto, ¿no? Porque en este momento lo estás conteniendo, güey. Fíjense, y cómo ahí está justamente el contenido apto, ¿no? Así es. Y el apto para contener. Y el apto para contener, quizá también, ¿no? Sí, porque... y el acto de contener también. El apto, ¿no? Sí, también. Están las barras de contención también en las carreteras, ¿no? Así es. Sí, hay jugadores en el fútbol que juegan en posición de contención, güey. También, o sea, claro, contenido hay en todos lados. Güey. Contenido hay en todos lados. Y yo preguntaría primero, bueno, es una pregunta bien rara, pero así como, ¿dónde está el contenido en nosotros, no? O sea, porque nuestro pensamiento usualmente hay como esta idea del contenido como en tanto no sé, ¿no? Como las ideas, ¿no? O sea, sobre de qué estamos contenidos, ¿no? Es una idea medio curiosa. Más bien, ¿qué es lo que contenemos, no? O sea, ¿qué es lo que nos forma, lo que nos conforma? De alguna forma. Como pensando en que nosotros podemos ser esa misma vasija, ¿no? Claro. Entonces, la información viene dentro de nosotros. Y hasta que emerge, ¿no? Es cuando se crea esta parte del contenido. Pero, por ejemplo, ¿de qué manera se puede emerger ese contenido? Nosotros aquí estamos haciendo, pues, un contenido descargable, un contenido
visual y audiovisual y nosotros estamos aquí poniendo nuestra opinión o nuestro contenido. Esto es nuestro contenido, ¿no? O sea, nuestro contenido está contenido por muchos temas que nosotros tenemos la capacidad de explicar, hablar, decir. Pero quiero hacer una observación ahí. Creo que es similar gramaticalmente al pez, ¿no? El pez no es un pescado hasta que no ha sido pescado, ¿no? Mucha gente ve una pecera y dice, mira los pescados. No son pescados, son peces. El acto de haberlo pescado y de sacarlo del agua, ya sea para consumo por deporte o por lo que sea, pescado. Ha sido pescado, porque es un verbo, es derivado de un verbo, ha sido pescado. Y entonces, el contenido no puede serlo hasta que no ha sido contenido por algo y después sale. El contenido es contenido cuando deja de estar contenido, en todo caso. Cuando se esparce. Exacto, sí, claro. Cuando se envía hacia otros también receptores. Qué interesante. Esa idea, por ejemplo, con el conocimiento. Pero también se esparce para hacer contenido, ¿no? Es que, exactamente. Eventualmente es contenido por otro. Es contenido. Claro, pero es una relación muy extraña porque es una relación como que no termina de distinguirse bien cuál es como que el adentro y el afuera, ¿no? ¿Quién contiene a quién? Porque de repente pareciera que se envolverían como fractales, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cosa muy extraña. Sí. Pensando como todo conteniendo a todo, ¿no? Sí. Claro. O sea, es que es como esta situación también de los conjuntos, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han visto algo así como esto del conjunto que contiene todos los conjuntos, ¿no? O sea, a ver, patrocinio todavía no, el conjunto musical todavía no está confirmado. Yo escuché una vez a alguien hablar del conjunto Primavera, güey. No sé bien qué sea. El conjunto Primavera. No sé bien qué sea, pero me suena parecido a lo que estabas tú diciendo. Algunos se les conoce como bandas, ¿no? O sea, seguramente algo de ello hablarán en sus canciones. La situación del conjunto es, por ejemplo, la bolsa que contiene todas las bolsas. Sí, claro. Que está en cualquier cocina de cualquier casa mexicana, ¿no? Sí, pero me refiero, la bolsa de las bolsas es como el ejemplo como del conjunto, ¿no? Un conjunto que tiene otros conjuntos, ¿no? Las bolsitas serían otros conjuntos contenidas en el conjunto mayor. O sea, todo estaría contenido en otra cosa. Pero eso nos lleva al problema de, bueno, ¿y qué es lo que contiene a ese todo? ¿Se dan cuenta? Es como una cosa que va hasta el infinito, ¿no? No, el lenguaje. Porque tú empiezas con un conjunto y tienes que pensar un último que contenga a su vez todos los otros, pero ese tiene que ser... A ver, ¿ya vamos a empezar a ver Dark o qué pedo? Algo así. Vivimos en Dark, amigo. Vivimos en Dark. Yo sí creo que vivimos en Dark. Es una cuestión cíclica muy cabrona. Sobre todo los ciegos, güey. Los ciegos viven en Dark. Ay, recordé, por ejemplo, ahorita la película de Ceguera y me... Pero ahí todo lo contrario, ¿no? Porque, bueno, justamente el libro dice que la idea de la ceguera que propone... Saramago es una ceguera blanca, que en realidad ellos ven como algo lechoso, como no ven nada más que blanco. No, de hecho ese es uno de mis libros favoritos, en serio, sobre la ceguera, por eso vi la película y entonces yo, por ejemplo, ahí como desviando un poquito el tema del contenido, yo pensé que me iba a pasar como cualquier película de libro o de adaptación cinematográfica a cualquier obra, cómics o lo que sea, ¿no? Hace mucho tiempo dejé de comparar, de hacer un comic fag, ¿no? O un book fag. Pero en la película de Ceguera... ¿Hace un par de años dijiste? Ajá, hace un par de años. O sea, casualmente yo recuerdo que hace un par de años descargó una aplicación para su iPad que tenía un chingazazo de cómics, güey. En realidad, esto que está diciendo sí sucedió. Dejó de comprar, pero porque empezó a descargarlos en la aplicación. Yo me acuerdo haberlos estado bebiendo los cómics ahí en Vips, güey. De ahí de tu tablet. Uh-huh. Sí, o sea, pero bueno. Decías de Ceguera. Pero dejé de comparar, güey. Dije, no comprar. O sea, ya me quemaste de que consumo piratería, como todo el mundo.
No, porque yo recuerdo haber estado contigo cuando pagaste por la descarga de esos cómics. Guiño, guiño, güey. Okay. Disculpa el arreglo. Ahí después están puestos cualquier forma de los contenidos, ¿no? Pues sí. Dice, Yo creo que no te desviaste, amigo. Yo creo que no te exacto, desviaste para nada. decía Ricardo, desviándome un poquito del tema de los contenidos, ¿no? Y empieza a hablar de contenido De cinematográfico. contenido cinematográfico, claro. Y literario. Y por ejemplo, yo esa película, yo recuerdo el libro y el libro para mí fue una obra muy bella y brutal para mí en ese entonces, ¿no? Entonces yo estaba emocionado por ver la película. De hecho tengo el póster por ahí, ¿no? Que está chido que lo pusiéramos ahí en el set. ¿No es cierto? Pero ahí tengo el póster y tengo varios pósters de películas. Le cambiamos el nombre y que se llame 24 por segundo. El podcast. No, entonces, cuando vi esta película de ceguera, yo dije, a ver, están manejando este contenido porque es similar a la obra literaria, aunque no sea lo mismo, y que es disfrutable. Por eso yo creo que también una de las cosas, aparte del sensontle, de los contenidos, es esa parte de incluso que sean aptos o no aptos para los seguidores, para los fans, para las personas que siguen al pie de la letra algún cierto tipo de contenido. Por eso yo creo que también si el contenido que se puede arrojar es contenido por otra persona, pero también es contenido que le sirve para crear contenido. O sea, es como una... Sí, es un bucle, güey, ¿no? Exacto. Es un ciclo, finalmente es un ciclo, y se me acaba de ocurrir que es un ciclo sin fin que nos mueve a todos. A todos. Y aunque estemos solos, debemos buscar hasta encontrar nuestro gran regalo. ¿Por qué es el ciclo? En el ciclo pero fíjate, del contenido. ¿Por qué es el ciclo sin fin? ¡Tengo que verlo, güey! Claro, güey. Pero ya te veo de la entrada. En el ciclo sin fin que nos mueve a todos. No me descuerda, güey. Era nada más el final, güey. Era nada más el final. Ya de hecho ya era que recitara. De hecho, hubiera estado chido, güey, que hicieras nada más el Ay, qué bonito el contenido de esas películas. ¿Qué pasa con todo ese contenido? Qué bonito. Justo, ¿sí? y yo recuerdo que les estaba contando en la junta. La junta. Justamente que el contenido que se hace actualmente de parte de estas instituciones ya de renombre de creadores de contenido infantil, que son de hecho conocidas por eso, ¿no? Que pueden ser DreamWorks, que puede ser Disney Pixar, y todas esas, ¿no? Que hacen dibujos animados para niños. Estudio Ghibli. Bueno, que sí. Justamente ahí quiero llegar un poquitito más adelante, porque yo creo que el contenido que se hace ahora desde esas casas productoras ya no es contenido solo para niños o apto para niños, porque el contenido es de una carga emotiva diferente a la que se hacía antes, y creo que uno de los pilares de esta nueva corriente de mostrar las cosas un poquito más apegadas a la realidad, con un poco más de crudeza, es justamente El Rey León, ¿no? Yo creo que la primera muerte que yo recuerdo que se vio en la pantalla, así que yo recuerde, fue la muerte de Mufasa, güey. Y fue algo tremendo, porque por ejemplo vi Bambi, pero en Bambi no se ve, se escucha chingadazos, claro. Salen pajaritos y listo, güey, ¿no? Claro. Y se entiende que mataron a la mamá de Bambi, güey. Pero en el caso de Mufasa se ve caer al precipicio, güey, ¿no? Y después el sufrimiento de Simba, cuando llega y le levanta la pata, dices, güey, o sea, Pero créeme, sí está cañón. yo tengo una teoría que también tiene que ver con, pues, como sucesos, los mensajes que quiere dar, ¿no? Sucesos de la vida. O sea, no era tan común que, por ejemplo, en la época de Bambi se viera una muerte violenta o se viviera una muerte violenta, pero a su vez sí era algo que pasaba todos los días, pero que no era algo acercado a los niños. Ahora, ¿Sabes qué sería hermoso, güey? Poder medir cuánto cambió o más bien cómo cambió la percepción de un niño sobre la muerte a partir de que se estrenó El Rey León, ¿no? Pero, exacto. Entonces, no sé si eso influyó en la percepción, en el manejo de las emociones que se refieren a la muerte o derivadas de la muerte de algún familiar o un ser querido,
sería genial, porque eso es una evolución del pensamiento, ¿no? Estamos hablando de que el pensamiento colectivo está evolucionando de una manera por el contenido que se le da. A eso es a lo que voy, ¿no? O sea, es bien claro y evidente que sí, el contenido que se da, el contenido que se crea actualmente, está diseñado para tener, para instaurar ciertas ideas dentro de no sé si llamarlo este inconsciente colectivo o esta memoria colectiva o todo este movimiento de evolución, porque sí, obviamente ¿no? Es lo mismo, más bien no es lo mismo una muerte traumática como Mufasa, Claro. que por ejemplo, yo no he visto la última versión del Rey León, yo no sé, También se muere gráfica, Mufasa, güey. sí, pero yo no sé qué tan gráfica o qué Yo tan creí que sí se impactante salvaba. pueda llegar a ser la muerte de Mufasa en este remake, ¿no? O sea, y que también ese es otro tipo de contenido que no sé si vayan a tapar la idea, pero ese es otro tipo de contenido que se está creando para ahora, los morros de ahora, que también son, digamos, esa generación incluso mazapán que le cambian ciertas cosas, y no te creas una idea muy descabellada el hecho de que también dijeran, no muere Mufasa, ¿no? Porque es un suceso traumático para los niños. Está traumando a nuestros niños, ¿no? ¿no? Entonces, sí, claro. Es muy interesante eso. desde ahí, Está a punto también, de salir Mulan, ¿no? Está a punto de salir Mulan. Exacto, Y todas las que le cosas que le cambiaron han cambiado a un chingo de Mulan, dices, es un remake hecho por la misma casa cinematográfica, la misma productora, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que estén atentando contra su obra original con tal de satisfacer las quejas? Pero Porque ni siquiera son pero las es que, opiniones, ojo, son las quejas del público, güey. pero ojo, la adaptación de Disney de caricatura de Mulan no es la obra original del cuento de Mulan. No, por supuesto que no, ninguna de Disney lo es, güey. Ninguna. Es lo que yo decía ahorita con el ensayo Todas- sobre la ceguera, Todas en cuestión justamente están retocadas, hacer ¿no? un comic fag o un book fag, ¿no? Sí, claro. Y ahí está justamente la cosa interesante, ¿no? ¿Cómo se selecciona ese contenido, ¿no? ¿Cómo es que ese contenido de alguna manera se apareja o tiene mucho que ver con lo que está pasando en la realidad, ¿no? O sea, lo que aparece en el cine, lo que aparece en nuestras pantallas, tiene una relación muy directa a los acontecimientos que en general se viven, ¿no? Sí, A por cómo supuesto, todo se ha porque ido además está transformando. diseñado para que te identifiques con cierta cosa, ¿no? Claro. Sí, obvio. Si no te transmite eso, te importa un carajo el contenido que te den. Si te identificas con la trama o con algún personaje, con alguna personalidad, con alguna historia en particular, por un suceso parecido de tu vida, entonces ahí te atrapa, güey. De hecho, ahí tengo un ejemplo muy claro de esa parte. No sé si han visto esta serie de You. No. Hey, ¿No? you. No, eso no. No, Anne ya vio la serie de You. Y es como, por ejemplo, You es un Dexter. Dice, I watched you. Exacto. Es un Dexter, pero en lugar de ser un asesino serial que es un hijo de puta, pero a su vez es entrañable y empático. Este es un pinche stalker, así un stalker, no sé cómo sea la pronunciación correcta, pero un stalker bien cañón, pero así cabrón que incluso vean la serie para que sepan qué es lo que hace, pero el hijo de su puta madre, neta, es un personaje entrañable y empático. Yo en ocasiones he dicho, sé que es un hijo pasado de que está haciendo cosas mal y está haciendo cosas malas, pero quiero que le salgan las cosas bien. Pero empatizas con él, claro, sí. Y exacto, y yo me pongo a pensar, digo, güey, esa persona no es para nada un ejemplo para ser empático con ellos. Pero pasa en muchos lados. O sea, Desde una visión moral, pero obviamente quitando la visión moral, quitando la visión de que Sí. yo sí quiero que le salgan las cosas bien, sí quiero que le salgan las cosas bien. pero cuando ves Dexter también pasa lo mismo, ¿no? Cuando ves Breaking Bad también pasa lo mismo, cuando ves... Yo creo que justamente también es una evolución o una rama más bien del propósito que yo les decía al principio, Claro, del contenido, ¿no? del contenido. Porque antes se hacían series donde siempre ganaban los buenos, güey, donde tienes claro con quién te vas a identificar, ¿no? Por ¿Con ejemplo, quién te vas a hablando quedar? otra vez Claro. de Disney, ¿no? Desde el principio se te muestra el personaje que es bueno o que está del lado de la luz, y al final, y después, perdón, se te ofrece luego el personaje que es el antagonista, ¿no? Y entonces, en este caso, se crea cierto contenido también para que la persona se identifique con el malo. A mí me pasó, por ejemplo, hace mucho, y lo sigo viendo repetidas ocasiones constantemente, hay una serie que es colombiana de Caracol, se llama Escobar, el patrón del mal, güey, ¿no? Me la ha recomendado, no he terminado de verla.
Está buenísima, güey. Está, Sí. de verdad, es una serie sí, documental. Nos decían que mi villano favorito también. Exacto. Es que sí, o sea, pero yo, antes de que continúes con Escobar, yo les tengo una pregunta, ¿no? Escobar también, sí. ¿Siguen al Imperio o a los rebeldes? A los rebeldes, por supuesto. Yo soy Imperio, güey. Empatizo más con el Imperio, güey. No manches, no, jamás. Yo, Lárgate yo- de aquí, maldito así. yo no podría tener postura No. realmente. Entonces, bueno, Perdón, yo estaba aplicando mis poderecitos. Pero, güey, no quieres aplicar tus poderes, sí. Oh, eso no funcionaba conmigo. Entonces eres el bicharraco este volador, ¿cómo se llama este? Me la aplicaste, güey, me la aplicaste completamente. Perdónenme, me declaro. Amiguito, ¿tú imperios o rebelde? yo no sabría exactamente de qué lado. Imperios o rebelde. Imperios. Imperios o rebeldes, no sé qué sería. A ver, te voy a hacer una pequeña encuesta para saber, güey, como Él las de sería los revistas. él Lo que sería pasa es Tú, a ver, Mel, ¿tú sigues a los demás? ¿Cómo que se es igual a los demás? Mi pregunta es clara, ¿sigues a los demás? No, creo que no. Entonces no eres rebelde, güey. Come to me, to the No, right. es que Mel, de verdad, qué bueno que eres ajeno a las Ay, no. novelas. Ya lo entendí. Yo no eres rebelde, güey. Yo no terminé. Ah, ya entendí. ¿Por qué no sigues a los soy demás? rebelde ¿Por qué no cuando soy- no ya? sigo a los demás. M aquí cantando Ya- canciones de ya rebelde, entendí. qué ridiculazo, güey. O sea, pero fíjate, yo hablando de Star Wars, o sea, yo de tener contenido de bonito, de calidad, y sacando a rebelde. Con contenido grande, ¿no? Así. Sí, Jesús, güey, es no. que si Yo sé vamos que a te hablar verás al aquí lado de oscuro en contenido, algún güey, momento, me. se va a hablar de rebelde, güey. Se va a hablar Mira, de este tipo de contenido. para contenidos los de rebelde, ¿no? Exacto, güey. Para contenido y medio, fíjate. Y ahí está Rebelde y Laura en América, A ver, y La Rosa de Guadalupe y todo, todas esas y cosas. La todo por Rosa tu de culpa, Guadalupe. y todo por tu culpa, este video va a tener un poco de rebelde. Y de la Rosa de Guadalupe. Solo De la por ti. guada de Rosalupe, güey. Vamos a Por sufrir ejemplo, de escuchar. justamente qué pasa ahí con la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Qué onda con ese contenido? ¿Qué pedo con- A mí, de esos contenidos es de los que me preocupa el propósito y la intención. Porque es muy Justamente clara. de esos sí, claro, Es muy claro clara. que sí. Es totalmente moralizante, ¿no? Así. Y es una y cuestión en de un sentido control. de control, sí, muy. Exacto. O Sí, sea, es tremendo. lo que les decía, que obviamente todo el contenido viene directamente a modificar esta mentalidad colectiva en tanto el que lo consume, el que Claro. consume ese contenido. El que lo recibe Exactamente, no por y eso, lo contiene. pero no por eso podemos decir que es un contenido, o sea, podrá parecer para nosotros un contenido basura, un contenido incongruente, pero no por eso quiere decir que para toda la población, lamentablemente, o no sé lo que esté pasando ahí, sea contenido de calidad. Sí. Es que yo creo que acá la situación no es justamente pelearse con si es mejor o es peor, ¿no? Sino pensar por qué. O sea, Sí, claro. ¿por qué se establece ese tipo de relación y ese tipo de contenido? ¿Por qué ese contenido se prefiere sobre otro? Claro. ¿Por qué se ocupa ese espacio para eso? Y que aparte con intenciones tan claras y tan evidentes. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de un mensaje que es claro, ¿no? Porque además este cinismo también del propósito como el de La Rosa de Guadalupe y tal, el propósito del contenido que se les ofrece en este canal no es sino ser compartido, ser likeado, ser visitado y seguido en las redes sociales que pueden ser Facebook, Instagram. No sé si algún día vamos a tener Twitter. Yo la verdad es que no administro ni el mío, entonces sí, Yo tampoco, complicado. pero probablemente Tengo tres para cuentas, en tengo algún tres momento. cuentas de Twitter y no administro ni una. Y entonces, Ok. pues eso, síganos en redes sociales, estamos en Spotify, en Spreaker, en YouTube. Denos like si les gusta, si no les gusta, denle like y sálganse. Si les favor. caen mal las personas, mándenles el contenido para molestar, no sé, por lo que sea, pero compártanlos, dejen sus comentarios, qué opinan de toda la sarta de tarugadas que se han estado diciendo, al menos de este lado de la comunicación.
Y incluso hasta sus dislikes. sí, por supuesto, pero nada más déjenlos también ahí en los likes, porque no nos está funcionando el botón de dislike. Déjenlo ahí, nada más cuando y se les van a clic, contar. se les cuenta. Si lo dan con enojo, se les cuenta ahí como dislike. Muchas gracias, señor impositor. Así, porque yo lo digo. Ay, señor. Muchas gracias, señor impositor. Así es, porque yo lo dicté en este momento. Agradecemos el favor de su preferencia. Y su like. Y comenten. Y su like y comenten ahora. ¿O qué tal ahora? Me había gustado lo que dijiste hace ratito tú, amigo Jesús, acerca de... ¿Qué le pasó? ¿No le entró la velocidad al gordo? Tronó la caja. ¿Pero por qué te tronó la caja? Se estaba riendo, güey, pero como quiso justamente contener la risa, güey. Fíjate cómo lo que se contiene causa efecto, ¿no? También. Por supuesto. Y se nota contenido. Se nota contenido. Se nota. Qué bueno que en este caso. Ahora Aquí este programa de tiene contenido. mucho contenido. Sí, aquí hay. Diría Paco Stanley, el hoy finado, ¿no? Dijese, si hay y bien, decía Paco Stanley, ¿no? Que por cierto, ese contenido también estaría interesante tocarlo. Pero Melito, ¿tú tenías algo que decir que te gustó? Sí, que me había gustado lo que dijiste hace ratito, como de las vasijas, ¿no? De eso que contiene las cosas. Y creo que los cuerpos también podrían pensarse así, ¿no? Tú también hace ratito lo decías, ¿no? Nosotros, de alguna manera, contenemos aquellas cosas que nos llegan y somos hechos por lo que recibimos, ¿no? Por lo que contenemos. Algunos tenemos forma de jarrón, ¿no? También. Hay muchas formas, ¿no? De gotita, bueno, ¿no? Yo tengo forma de barril, o sea, yo seguro tengo más contenido, güey. Como de jarrita. Es que sí, o sea, también depende, o sea, porque es la forma que no depende de la forma. O sea, yo creo que este no depende de la forma, ¿no? O justamente sea, somos entonces como una USB, que no varían de tamaño la memoria. USB. Y aunque esté decorado con kilos de silicón, güey, que esté así, tengo una USB de cerebro, güey, que es una cosa así, y lo conectas aquí, ¿no? Es una cosita de nada. Así somos nosotros, güey, podemos cambiar de forma, pero el contenido que nos cabe, iba a decir, güey, pero... pero está chingón, o sea, todas las comparaciones que hiciste son acordes a nuestro tiempo, ¿no? Pero durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha dicho que nuestro contenido, lo que nosotros contenemos, puede ser también como que el alma, ¿no? O el espíritu. O contenemos también como que una cierta conciencia, que es usualmente algo que nos es depositado desde afuera y que nosotros recibimos como jarrón. Entonces es una idea muy interesante también. Es ese contenido que recibimos y que también lo hacemos parte de ese contenido que está dentro del jarrón, ¿no? ¿Sabes qué pasaría? Yo creo que somos si somos esto que decimos una vasija, podemos ser uno de estos sistemas que utilizan para decantar, ¿no? Para decantar los líquidos. Entonces, exacto, justo eso, güey. Somos un receptáculo de información que tiene que pasar un cierto número de procesos en la mente, y cuando emerge de ti, ya sale con no nada más el qué es, sino el cómo lo ves tú, güey, ¿no? Cómo lo percibes tú, lo que entiendes de lo que te dijeron, lo que te enteraste, toda esa información ya después la vas a dar con tu punto de vista, o con una postura, incluso lo que decía hace rato, de tomar ciertas posturas. Creo que viene de ahí justamente, ¿no? Pensé más en este cuerpo vasija como si fuese una máquina, que recibe cierto contenido, cierta información, cierto conocimiento, y va procesándolo de cierta manera única, ¿no? Como si cada uno de nosotros como seres humanos tuviéramos, digamos, una maquinaria única, pero a su vez tiene afinidad. Claro, con todas las demás maquinarias. Con todas las demás máquinas, exacto, porque no es lo mismo la afinidad que tenemos entre nosotros como seres, como lo que también consumimos como contenido. Tenemos contenidos afines. Sí. Claro, ¿no? me acordé de algo, de toda una anécdota que pasa cuando los españoles llegan a América, después de que ellos ya se empiezan a extender en el territorio, ellos ya lo empiezan a dominar, y empieza a aparecer la duda de qué se tiene que hacer inmediatamente con los indígenas, ¿no? Con la gente que vive ahí.
y el problema que había era si valía la pena que los bautizaran. ¿Por qué si valía la pena ser bautizados? Porque eso implicaba que se les concedía el hecho de que tenían alma, el hecho de que justamente era otro ser humano que también podría ser cristianizado, ¿no? Y en ese caso era muy interesante porque toda la discusión fue si son prácticamente como animales y entonces no serían como poseedores de esta situación, no serían dignos de, o si la tienen, entonces pueden ser evangelizados. Claro. Entonces ahí somos contenedores de algo, y eso ha servido de repente para justificar muchas diferencias, ¿no? O sea, pensar y confundir el contenedor con el contenido, ¿no? O, por favor, que el señor impositor nos diga esto, la imposición de ese contenido. Porque obviamente... La imposición de ese contenido, claro. Exactamente, obviamente los españoles no tenían en mente que estaban con personas que también tenían un concepto distinto del alma cristiana que ellos tenían. Un espíritu, una voluntad, claro, una fuerza. O sea, es como ese choque entre considerar los animales e imponerles. Pero tú dices bien, o sea, tú dices bien, se trataba de, a final de cuentas, de una idea contenida también en los españoles. O sea, no era algo inventado ni era algo, era algo que servía para el dominio, sí, pero servía aledañamente, porque ellos lo creían de verdad. Hay que pensar que, o sea, ellos de verdad llegaban pensando que eso era así. Sí, claro, entonces yo creo que aquí no es una cuestión de que los consideraran animales. Creo que al pensar eso, yo creo que se le está concediendo una cualidad de inocencia a los españoles, güey. Como si ellos hubieran intentado enseñarnos porque eran como éramos animalitos, güey. Sí. Yo creo que se toparon aquí, al menos en Tenochtitlán, se toparon con un sistema de gobierno bastante estricto, bastante bien marcado, con sus rivalidades, con sus tributos, con exactamente lo mismo que ellos tenían en España, ¿no? Y además algo que era muy parecido. Había un regente que tenía su grupo de personas que iban a ser las que comunicaran las cosas al pueblo, ¿no? Había un pueblo culto, había un pueblo inculto, había clases, o sea, era un sistema muy organizado. Sociedad. O sea, era una sociedad. Una sociedad. Y además muy parecida a la suya, güey. Yo creo que ellos sabían lo que estaban haciendo cuando decidieron imbuirles a madrazos el conocimiento que ellos traían del otro lado del mar a estos güeyes, ¿no? Ese es un temazo y a mí me encantaría que después le dedicáramos todo encantado de la vida, güey. Claro, la situación de la vida. Sería un gran temazo. Sería un gran contenido. Tendría un gran contenido, efectivamente. Porque ahí, en buena parte, también está contenida justamente nuestra historia, ¿no? Nuestra historia propiamente del lugar donde vivimos, ¿no? O sea, eso es parte de alguna manera de lo que ha hecho raíz, y que aparte es una situación muy, muy interesante en todo el mundo, ¿no? La llegada de los españoles y todo lo que se va a mover ahí en tanto contenidos, porque hay muchas cosas en el mundo que van a cambiar. Hablando de historia en este ámbito, por ejemplo, yo sí quisiera conocer un poquito más la parte, como dirían, la visión de los vencidos, ¿de quién es? ¿De León Portilla? Pero sobre aspectos que casi no se ven, no solamente en la cuestión de dominación de los españoles hacia ese contenido, de esa conquista. ¿Desde qué perspectiva podemos verlo? Y también hay esta otra cualidad de esos contenidos. Sí. Y esos contenidos tienen historia, y esa historia es la que se va transmitiendo. Actualmente yo creo que tenemos la capacidad de conocer un poco más de cómo fue la conquista. Yo creo que tenemos más posibilidad, pero no sé si más capacidad. Yo no sé, justamente hace rato que hacía el ejemplo de la USB, yo les iba a preguntar si ustedes creían que el hombre ha ido también evolucionando como vasija o como contenedor, y ha evolucionado su capacidad de saber cosas o de conocer cosas. O más bien, siendo esta máquina que somos, no hemos desechado muchísima información que antes otros guardaban. Yo voy más por ahí. Justamente le atinaste a lo que estaba recordando, porque cuando empezamos el programa tú comentabas acerca de esta evolución. A mí me parece que no es tanto una situación como de evolución, es una situación muy rara. Quizás si hay algo que cambia, o quizá la evolución se pueda dejar a lo biológico, ¿no? Pero en tanto esta cosa como rara de la que estamos hablando, de los contenidos,
que creo que tiene que ver como con lo psíquico, que tienen que ver como con una serie de cosas ahí muy particulares, creo que no es propiamente que evolucione, creo que más bien se articula de formas diferentes, ¿no? Y tiene diferentes como tipos de lazos, ¿no? Entonces, justamente el ejemplo de los mexicas y de los españoles, ¿no? Eran dos formas de establecer lazos sociales, eran dos mundos totalmente diferentes, a pesar de que se parecían en sus formas y quizá en algunos contenidos. La verdad es que la estructura y la manera en la que funcionaban eran muy, muy diferentes, ¿no? Tan diferentes, sí, claro, que nunca se pudieron entender, ¿no? O sea, fíjate, ahí hablando de tan mencionado programa que ya mencionamos en esta emisión, de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Me hace recordar precisamente la visión que se tiene de la Virgen de Guadalupe. Para que no se diga que no hay cultura, no hay alta cultura en este programa. Exacto, se va a La Rosa de Guadalupe. De La Rosa de Guadalupe. Dedicarle un programita a la Virgen. Es que precisamente... Amigos, yo les propongo que en el capítulo que esté cerca del 12 de diciembre, hablemos de la Virgencita de Guadalupe. Sí, que también va a ser muy buen contenido. Me late. Muy bien, Anne. Va a ser tu foto la que va a aparecer justamente así. Vas a aparecer así, pero vamos a montarla, ¿sabes en qué? En una foto de la Basílica. De la Guadalupana. ¿No? ¿Han ido a la Guadalupana, güey? ¿En Tecámac? No. Hay una colonia que se llama la colonia, así, la Guadalupana, güey. Y cuando entras a la colonia, hay un camellón que hace una glorieta, y en esa glorieta hay una virgen enorme, güey, pero es inmensa, güey, Simón, pero además está muy desproporcionada, güey, está cagadísima, porque tiene unas manos, güey, así que parecen como raquetas, güey, ¿no? Pinches manonones, o sea, como que los mandaron a hacer, a ver, más o menos es de tal medida la estatua, güey, denle, güey. Entonces hicieron unas manos como ellos creían que más o menos por ahí va, güey, ¿no? Entonces pinches manotas de la Virgen están, pero, o sea, machinas, o sea, así. A lo mejor le esperaban del doble de tamaño. Exacto, güey. Y la cara, güey, la cara de la Virgen es como así, como de puchero, pero como de puchero de caricatura, güey. Porque uno sube el labio, güey, pero en las caricaturas como que se les escurre la cara, ¿no? Entonces está viendo para abajo con sus manototas, güey, y está así. Lo que tú no sabes es que la perspectiva del que diseñó esa estatua, ese monumento, güey, era que obviamente la Virgencita tenía unas manos grandísimas para hacer cualquier tipo de milagros y una cara doliente por los miembros de la comunidad de Tecámac. Como empatía, ¿no? Para la comunidad. Porque eso es lo que siente la Virgen por Tecámac, güey. Me refiero a la empatía, por supuesto. ¿Cómo de ahí justamente el contenido está puesto para ser interpretado también? Es interesante. Yo creo que todo contenido puede llegar a tener esa cualidad de ser interpretado, güey. Absolutamente todo contenido, incluso desde el mensaje más sutil y más suavecito, tiene el propósito de dar un contenido, ¿no? No se puede no comunicar. Sí, claro, porque para algo estás comunicando. Exacto, o sea, algo que se quede, ¿no? Por ejemplo, la parte, regresando a esta parte de la Virgencita, después de todo el debraye de la Virgencita de Guadalupe y todo, o sea, esa es una idea impuesta, ese es un contenido impuesto que se pasó de una interpretación meramente prehispánica de quién era la madre. Pero ahí ya es otra cuestión en que se transformó, simplemente se dio un sincretismo. Y creo que se hizo de una manera muy inteligente en tiempos de Exacto, no, y se sigue haciendo hoy en día. Tremenda, güey, tremenda, ¿no? Digo, obviamente La Rosa de Guadalupe es, digamos, una reinterpretación de este contenido que vinieron a hacer los españoles, ¿no? Una reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación con un propósito inductivo, digamos, hacia la población, ¿no? Porque es un propósito incluso hasta pedagógico. Es que incluso es ese control mediático. O sea, ahí es justamente ahí es donde se engarza. Sí, ahí engarza con otra de las islitas por ahí que seguramente estamos bajo la tormenta, vendría a ser como una especie de bucle ahí de vendaval, ¿no? O sea, exacto, güey. Un pequeño ciclón dentro de la tormenta. Un ciclón dentro. Porque esta tormenta de contenido es inmensa. Entonces, pero hay algo, ese vendaval, ese viento que genera
ese control mediático en donde están asentados todos los contenidos que no por el sensontle pueden ser aptos o no aptos para ciertas poblaciones y para cierto control sobre las mismas. Obviamente, claro. O sea, obviamente estamos hablando de que esta tormenta está controlada. ¿Por qué? Por algo que a lo mejor los seres humanos no tenemos control, pero que tiene porque que existen ver. los dioses de los contenidos, ¿no? Entonces, O sea, ellos son los que deciden qué es lo que el hombre, Es la garra. especie humana, La garra de los contenidos. Él decide quién se queda y quién se va. Adiós, Y a lo mejor y me sí. voy a un lugar mejor. Y a lo mejor y sí, ¿no? O sea, qué cosa tan curiosa. Nosotros somos presos de alguna manera de lo que contenemos. de la cárcel de tus No. besos. Ahorita estamos presos de esta tormenta, güey. Y de la que cárcel de nos sus besos. contiene. Que nos contiene. Y ojalá la cárcel de sus besos nos contuviera, pero no siempre es así. Mel. Incluso su No forma siempre. de hacer eso a lo que llaman amor. Hashtag Melito enamorado. Melito enamorado. ¿Notas cómo no soy el único aquí que viene y dice cosas que se tienen que poner? Hashtag Melito, te hizo. No. Es una sugerencia. Sí, te faltó decirle Nunca- si estás de nunca- acuerdo. Se escuchó la palabra sugerencia, ¿eh? Amigos, si tú Ajá, estás de acuerdo, si tú estás de acuerdo que la Ahí- tripulación ahí utilice el hashtag Ahí ya- Melito enamorado para que le dedique canciones de amor a sus crushes, a sus amores. O sea, la tripulación Habrá- puede este segmento puede utilizar ¿Tendrá? esta parte. ¿Tendrá esta tripulación esa clase de Un poco crushes? de decoro, dice. ¿Habrá algo que nos ponga un poco de Dejemos- orden? Dejémoslo a consideración y democracia de la tripulación. Que Dice decidan si Mel, utilizan ¿tendrá el esta hashtag tripulación Melito enamorado. un poquito de educación? En preguntarme si quiero que utilicen el hashtag. ¿Tendrá por lo menos la decencia, ¿no? De compartir antes el contenido que va a salir de sus bocas. Muchas gracias, tripulación. No, ¿ves cómo no soy yo? Yo creo que no soy yo. Ya me estaba preocupando y ha quedado demostrado que no soy yo nada más. Es algo no que, puede ser. amigo, Es eres que, un amigo muy fíjate que yo querido creo por que la nave. Mel carece de un superpoder que tú y yo tenemos, güey. Mel no Chingar. tiene espíritu chingativo, güey. Yo Mel pensé es que una bárbaro. persona bien noble que no va a hacer cosas, o sea, yo no veo a Mel diciéndome una broma, güey. O sea, haciéndome más bien, jugándome una No. haciéndome una jugarreta, güey. No conoces a Melito. Melito es ñerito en ciertas ocasiones. Ñerito. O sea, Pero nada más a ratito. güey. Ñeranuel, cuando sale Ñeranuel, o sea, hay pequeños lapsos en la vida en donde sale Ñeranuel y es magnífico verlo actuar, o sea, la neta. Mira, es- güey, yo no te voy a magnífico. creer nada hasta comprobarlo por mí. Hasta no ver, no creer. Exacto, Ahí hay otro si hashtag, no se entera hashtag, que se por le favor. compruebe lo contrario. Hasta no ver, Hashtag Ñeranuel, no creer. Sal Ñeranuel, Ñeranuel. hashtag ¿Ves? Sal No, Ñeranuel. Ándale, No, güey, ¿qué no, prefieres? Dios, no. ¿A este impositor o a ese impositor, güey? Mira, Yo te lo sugiero. mira. Justamente esa es la lógica, ¿no? Del contenido. Pero como yo estoy advertido de ello, pues yo no resueno ante esos llamados, entonces yo, como Pilatos, digo así como yo me lavo las manos y yo les digo no a Nos acaba de aplicar un hacerle Un- caso a los pendejos. ¿Saben qué es lo que...? Hay una frase de este libro de Barleby que dice, preferiría no hacerlo. Ok. También estaría muy interesante que ¿te acuerdas que una vez le dedicamos un programa? Sí. Alguna vez estaría muy interesante dedicarle otro programa al preferiría no hacerlo. Exacto, de hecho es un cuentito muy bonito, luego lo podemos incluso hasta compartir. Incluso ¿Para podríamos qué? hacer un programa de cuentos, güey. También estaría Un muy programa a interesante. cuento, güey. Y No. ya estamos aquí creando contenido o post. Lo grabamos, nos vamos a acampar y contamos cuentos al calor de la fogata, güey. Y va a ser muy buen contenido. Eso estaría perfecto. Sí, Va, va. me gusta. Nada más que pues el pinche coronavirus nos lo permita, ¿no? Coman pollito, carnita, tortillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos, frutita, pero no coman murciélago. Porque se causa un desmadre por todos pinches lados, me caga la madre, estando el día encerrado, pinche coronavirus, me tiene hasta la madre. Por Dios, no.
Ya salió el conspiranoico, ya salió. Ya lo extrañaba, güey, ¿no? Sí, Y no hubo necesidad siquiera de invocarlo. COVID significa contención viral, güey, dice, ¿no? Contención viral. Diaria, contención viral diaria, COVID, güey. Listo, ahí está. Así es. salió tal cual así. No, salió quiero conectado. que sepan que no creo que eso que dije, lo hice nada más. Pero hablando de conspiranoicos, Hashtag el conspiranoico. ¿qué piensan de esta idea de que justamente, muy explícitamente, estamos siendo manipulados con los contenidos que nos están poniendo? ¿Quiénes son quienes mueven esos contenidos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿De dónde vinieron? Y Ahora, otra ¿verdad? vez a la Tú conspiranoia. te quieres meter en pedos, ¿verdad? Ya hace mucho también. Este programa ha emergido bastante de... Aliens. Güey, es que, Aliens. o sea, pueden ser aliens, pueden ser reptilianos, pueden ser Illuminatis, pueden ser los Rothschild, pueden ser los Rockefeller, pueden ser, pero a su vez Los Roquefort, güey, también. los Roquefort. Sí, eso el Imperio Quesero, güey, está cabrón, ¿no? Yo qué sé. Contraataca. El queso es el que va a dominar el mundo. El ustedes no lo saben, Imperio güey. Quesero contraataca. A ver, ¿qué nunca vieron Love, Death and Robots, güey? Cuando el yogur tomó posesión de todo el universo. Si no lo has visto, tienes que verlo, no sé por qué. Y no es para toda la tripulación también debería verlo. Es un muy buen contenido. Pero, si están de acuerdo. si están de acuerdo, es una sugerencia que les hacemos. Por favor, no Aquí seamos no se les impone impositorios. nada de manera dictatorial. El mamatori y el impositori, ¿no? Entonces, Ándale, esos son, en términos así en latín puro. Así es. O en puro entonces latín. no hay que aplicar un ad impositori. Entonces, véanlo y sí, los quesos, ¿no? Pero bueno, regresando a esta idea, puede ser quien sea, pero a su vez es un ser humano que solamente lo único que puede llegar a tener es poder. ¿Por qué? Ese es otro tema que estaría interesante abordar, otro contenido muy bueno, que sería la cuestión de el poder, ¿no? Porque obviamente hay un control mediático, obviamente sí, yo creo que el contenido, ahora estamos en una manera más libre de consumir ciertos contenidos, porque podemos buscarlos, ¿no? Hay ciertas restricciones, hablando del sensontle, pero a su vez podemos llegar a tener la capacidad de encontrar lo que queramos, ¿no? Amigo, Y uno diría, hay de contenidos a contenidos, ¿sabes? Exacto, y es una frase que suena mucho. Y entonces, o sea, creo que esa capacidad nos hace, o bueno, por lo menos nos da la ilusión de que somos libres. Sin embargo, también todo ese contenido, hay un estrato como más elevado o más centrado en ciertos contenidos que les da, y voy a sonar bastante hipster, de hecho deberían poner así como un banner así, hipster, ¿no? Algo así, que les da el mainstream, la corriente principal de todas las ideas de contenidos. Veamos un ejemplo muy claro, TikTok, güey, TikTok, ¿qué es lo que tiene? Que para generar contenido, yo en este programa no podría decir lo que tiene, güey. es una cuestión brutal, ¿no? Es mucho contenido el que se produce en base a esa cierta aplicación, ¿no? Que ya es considerada red social, en donde son contenidos incluso micros, ¿no? Si recuerdan ustedes Vine, o sea, exacto, de ahí salió el asunto. yo llegué a seguir Vine y decía, bueno, va, 6 segundos, chido, ¿no? Después a mí me gustaba mucho Vine. Se fue Vine y que ahora tenemos TikTok. ¿Y TikTok en qué es? ¿30 segundos? No sé, güey. Microcontenidos de 30 segundos. ¿Menos? O sea, menos de 30 segundos. No estoy seguro de cuánto, pero O sea, ya la voy a hacer. Pero si la gente sabe cuántos minutos se pueden hacer videos, de hasta cuántos, déjenlo en la cajita de comentarios, por favor. Por favor, porque sí, soy muy... Nosotros los TikTok. tíos, ya no usamos TikTok. ya no nos da. bueno, Algunos lo descargan y lo ven y entonces se divierten y se entretienen. Esos son los tíos chavorrucos, ¿no? Pero los tíos sí somos, güey. ¿Cuál es tu pedo? Es que yo te voy a decir, exactamente, o sea, yo veo TikToks, pero yo los veo en Facebook, yo no tengo la descargada la aplicación de mi celular. Pero yo sí pensaba, ¿y qué se podrá hacer también con todas esas aplicaciones? O sea,
bueno, no son aplicaciones, ¿no? O sea, con todas esas redes sociales, ¿qué más se puede hacer? Porque creo que hay muchas cosas que se van subiendo también de TikTok, o sea, hay mucho diferente tipo de contenido, ¿no? Así como pasó con YouTube, así como pasa con todas las redes, ¿no? Pero siento que hay algunas que preservan ciertos estatus, porque por ejemplo no es lo mismo el contenido que ves en TikTok al contenido que ves en YouTube. En YouTube puedes ver contenido de compilatorios de TikTok y etcétera, ¿no? Pero yo no creo tanto en si algún tipo de contenido se ponga como mejor o peor por la duración de su programa, ¿no? Bueno, de su contenido, pues. La duración de su tiempo, digamos. O sea, exactamente, porque puede ser desde 6 segundos, 6 segundos que te cagas de risa, o 6 segundos que te enseñan algo, hasta 30, hasta 1 hora, hasta 2 horas, o sea, ya. Y yo lo veía con un meme que decía, pero con un TikTok, de hecho. Okay. O sea, lo veía en un TikTok que decía, güey, ¿verías una película de 9 horas? Y yo decía, no, güey, no, qué pinche aburrido, güey. Bueno, sí. Si hay series de 9 capítulos de 1 hora cada capítulo y hay gente que se las echa en una sentada, acepto que yo soy uno de ellas, ¿no? Y dices, pues sí es cierto, es, ¿no? Lo mismo, ¿no? Uno pensaría. Exactamente, eso, o sea, qué pedo, ¿no? Pero yo sí pensaba ahorita, ¿y qué diferencia hay con el formato, ¿no? O sea, ¿por qué esa diferencia de tiempo y por qué tiene ese boom? ¿Por qué pega y funciona tan bien el hecho de que ese tiempo pequeño sirva como para poder decir algo? O sea, no sé, ¿no? Ya a lo mejor es como todo un viaje ahí que me estoy construyendo, pero pensaba, en ese tiempo es muy corto, como quizá la atención, o quizá como este programa. Este programa tiene una extensión y otro formato, ¿no? Yo quería proponerles justamente que para el siguiente programa, y quiero que aparezca aquí en grande, Daniel, si nos puedes hacer favor la frase, si están de acuerdo, que se hablara de las redes sociales. Ya estamos llegando a esto, y entonces las redes sociales creo que son ahorita ahí una vorágine en las aguas que nos van a llevar a caminos muy intrincados, ¿no? Lo dijo sinuosos, por decirlo de alguna manera. Sí están de acuerdo. No quieres encubrir tu impuesto. No, yo lo dije desde el principio, güey. Sí están de acuerdo. No, lo dijo. De hecho creo que sí, o sea, porque recordemos que estamos en medio de una tormenta. ¿Una tormenta de qué? De contenidos. Que es como cualquier otro territorio de los ya explorados, que sabemos que se pueden extender. Y si están de acuerdo, tripulación, que se extienda esto hacia los lares, vamos a tratar de dar dirección hacia las redes sociales y vamos a seguir sobre esta tormenta. Sí vamos a tocar las redes sociales, pero sobre esta tormenta, la tormenta del contenido. Va, me late. Y estaría chido que nos dejaran en los comentarios qué les parece. Obviamente. ¿Qué contenido les gusta? Quiero agradecer. Si les parece, diría ahora Jesús. De hecho, si tienen, o sea, si nos dan chance, ¿no? Agradecerle a Miguel, un amigo de nosotros, que ha estado comentando ciertas cosas que son muy interesantes. También quiero mandar yo un saludo a Rechi, que estuvo también comentando ahí. Tenemos un montón de likes de Rechi, y me escribió en la semana para decirme, profe, ¿cuándo sale el siguiente? Que ya me urge, ¿no? Entonces, también tenía un comentario en uno de los videos que decía que le urge el episodio de las teorías de conspiración, ¿no? Entonces, o sea, ya de lleno. Sí, dijo, me urge el capítulo, sí. Entonces, o sea, Rechi, ahí lo podemos llamar el impositorio. ¿Cómo? El impositorio. Ahorita ahí está, me urge. Rechi Limpositori, así es. Richie, por le favor, urge. Para la próxima, si ustedes quieren, pueden trabajar el tema de algo así bonito, ¿no? Exacto. Que no se vuelva impositivo. Hashtag si ustedes quieren. Si ustedes quieren. Si están de acuerdo. Ese es un rasgo de mansedumbre que recuerdo yo. Es algo, una palabra que le causa. Yo decía que estaba en contra de la mansedumbre, ¿ves? Yo voy de acuerdo a mis ideas, güey. ¿De cuál mansedumbre? Estamos faltando a la comanda del capitán. Pero yo estoy siendo censurado por el caballero, güey. O sea,
Quiero que se me escuche, ¿no? ¿Quién te está censurando? ¿En qué momento los tripulantes Sensontle, perfectamente podrán... se dice podrán sensontlear. Sensontlear. Esa es otra cosa, yo estoy completamente en contra de que se le falte el respeto a un ave que lo que mejor hace es expresarse, hacer llamada de cierta forma que evoque a la censura, güey. Eso me parece una mentada de madre a todos los sensontles del mundo, güey. No, la verdad. A este güey en particular, güey. Entonces, Es que tú eres el sensonte, tú eres la censura viva. Por eso es el impositori. no. El impositori. Ya. Entonces, ya. cuando se me pide que deje de imponer cosas, güey, me están censurando, güey, porque mi naturaleza es esa, güey. Imponernos, sí. Así es. Entonces, bueno. amigos, dichos mandados ya los saludos, los agradecimientos a Rechi, a Miguel, A Miguel, Miguel. amigos, te mando también un saludo. Ajá. Les recordamos que, por favor, si ustedes quieren, si están de acuerdo, nos sigan en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pues ahí echen sus likes, sus dislikes, sus mentadas, sus opiniones, sus ideas. Si ustedes quieren que hablemos de cierto tema, por favor díganos como Rechi. Si ustedes están de acuerdo, Sugiéranlo. ponen ahí hashtag, si están de acuerdo, hablen de tal tema, ¿no? y el Salñero Noel, por favor, recuerda queremos- el Salñero Noel. ¿Qué? El Salñero Noel, hashtag Salñero Noel. Salñero, ¿no? No, amigos, esa clase de cosas no son buenas, no son buenos contenidos. No invoquen esa clase de situaciones. De personajes. De personaje. Muy bien. Entonces, No, dicho lo es anterior. una cosa espontánea. Son contenidos espontáneos. Sí, pero es que el gordo es una máquina de hashtags, güey. O sea, este güey puede hacer un hashtag de toda la conversación separándola en oraciones pequeñas, güey. Hashtag. Es como hablar con la F, pero nada más hashtag, diciendo güey. hashtag en medio, güey, ¿no? Es que Hashtag soy el tu mamá, hashtagger. hashtag hizo de comer, hashtag sopita de pollo. Güey, yo se lo hacía en Twitter, por eso ya no tengo Twitter. Pero bueno, entonces, si quieren, vayan a seguir a Ricardo a Twitter también. Si ustedes quieren. Y nos vemos el siguiente programa, amiguitos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí navegando en la tormenta en lo que nos volvemos a comunicar con ustedes. Y esperemos no morir en el intento. Se despide de ustedes Jesús Betancourt, desde Cubierta. Gracias por todo. Ricardo Villanueva aquí se despide. Y de este lado, Men Ortiz, pasen muy bonita tarde, noche o día. Falta que suene un tir. ¿Tienes ganas de tocino? Es un cerdo. Y nosotros tú también. ¡Ya cállense, pendejos! Ah, no manches, que invites, Richie. ¿Eh? Sí, saca las chelas. Amigo, pásame una, por favor. Ahí te va. Échala. Gracias, amigo. Nada, amigo, de nada. Bueno, chao. Salud.